Buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Listo, Gonzalito. Entonces te hablo mañana. Un abrazo. Listo. Ya va a empezar clase. Chao. Bueno, doctora, Dios me la bendiga. Muchísimas gracias. A ti. Chao. Bueno, señora, que estés bien. Estamos 19 personas. Sonia, los compañeros que dijeron que sí estaban de acuerdo para hoy, a esta hora. Sí, señor. Igual, doctor, como te comentaba por tu WhatsApp, estoy grabando la clase para enviárselas a ellos, para tener el backup, Bueno, en caso de que no se listo. puedan conectar. Listo, muy bien. Perfecto. Entonces a todos, muchas gracias por aceptar la convocatoria para el día de hoy y nuevamente excusarme de que no pueda estar el próximo sábado. Por eso los estoy incomodando un poco en su descanso y en sus actividades personales y de carácter familiar para reemplazar esa clase para el día de hoy. Entonces voy a abrir acá el módulo que veníamos estudiando el día sábado. Un momento, por favor. ¿Ahí están observando? Sí, Sí, señor. señor. Sí, señor. Bueno, perfecto. Estuvimos estudiando pues aspectos muy preliminares al testamento, ¿no? Entonces, para recordarles un poquito qué fue lo que dijimos ese día, estábamos dando la definición de testamento para decir que el testamento pues es un acto solemne que es proveniente de una persona que quiere disponer de sus bienes o de algunos de sus bienes para que esa disponibilidad tenga efectos a partir de sus últimos días, es decir, a partir de su muerte. Y que además se denomina acto más o menos solemne porque como hay varias clases de testamento, pues todos los testamentos tienen unas solemnidades muy particulares para cada uno. Y que en algunos casos hay más solemnidades que otros. Entonces, por eso es más o menos solemne el testamento. Que además, el acto testamentario, como no tiene efecto en vida del testador, sino a partir de su muerte, pues él está totalmente facultado para, digamos que modificar el testamento o está facultado para derogar el testamento, revocar lo que haya dicho. El único que puede definir si se revoca o no un testamento, pues es el mismo testador. Por ahí habíamos quedado en esa definición porque la habíamos desglosado. Y encuentran ustedes ahí algo que dice características del testamento. Lo primero que tenemos que afirmar es que es un acto unilateral. Acto unilateral en virtud a que es exclusivo del testador y no requiere la participación, no requiere que haya un mutuo acuerdo, no necesita que se presten consentimientos más allá del mismo testador.
Entonces, por eso es un acto unilateral, porque requiere una sola voluntad, que es la del testador. Es un acto personalísimo, es intuito persona. ¿Por qué se llama intuito persone? Porque solo el testador puede otorgar testamento. Es decir, no es posible que el testador otorgue poder para que otra persona otorgue testamento en su nombre. Quien vaya a hacer testamento lo tendrá que hacer por sus propios medios, y desde luego que eso requiere que haya una capacidad jurídica suficiente para otorgar testamento. Ahora vamos a mirar más adelante qué pasa en el caso de que una persona que tenga algunas discapacidades desee otorgar testamento, si es válido o no. Entonces ya lo miraremos, pero en todo caso, solo el testador puede otorgar testamento, nadie más. Obviamente que es revocable, que se puede derogar, que mientras el testador no haya fallecido arbitrariamente, si se quiere utilizar ese término, arbitrariamente, puede retirarle el legado a la persona o las personas a quienes les haya concedido pues ese beneficio. Entonces nada se lo impide, no tiene que pedirle permiso a nadie, no tiene que pedir ninguna autorización a nadie. Entonces por eso es revocable y lo puede hacer en cualquier momento y bajo cualquier modalidad de testamento. Dijimos que es solemne, pero también decíamos que es más o menos solemne. Es a veces más solemne y a veces es menos solemne. A veces se piden menos solemnidades, pero siempre el testamento será solemne, con más o con menos solemnidades, pero solemne. Es mortis causa, lo que quiere decir que solamente viene a tener aplicación o viene a tener vigencia, efectos jurídicos a partir de la muerte del testador y no antes. Nadie puede demandar un testamento para que le entreguen los objetos o los bienes materia del testamento si el testador aún vive. Es que el testamento se encuentra, mientras vive el testador, en un estado de incertidumbre, porque de pronto ese testamento que está escrito no vaya a quedar como definitivo. Entonces puede ocurrir eso. Es de libre disposición. ¿Qué quiere decir de libre disposición? Quiere decir que el testador tiene libertad para disponer de todos sus bienes. No tiene ningún impedimento para hacerlo. Puede disponer de todos sus bienes. Y a partir de ese momento en que dispone de los bienes, pues hay que determinar si el testador tiene o no herederos forzosos. Porque cuando tenga herederos forzosos, pues no podría disponer de todo su patrimonio porque tiene que respetar las legítimas, es decir, la porción de su patrimonio que le corresponde a sus herederos forzosos, que son los descendientes o los ascendientes. Entonces estoy recordando
que no hay más herederos forzosos, sino los descendientes y los ascendientes. Pero si no tiene herederos forzosos, pues entonces puede disponer de todo su patrimonio, sin ningún problema. Si un testamento es otorgado por una persona que se encuentra perfectamente lúcida y posteriormente al otorgamiento del testamento recae en enajenación mental, ¿sí? En algún estado de discapacidad mental, pues el testamento otorgado vale. Lo que no puede suceder es al contrario, que después o en estado de esa discapacidad otorgue testamento, porque no va a tener ningún valor, sería objeto de una nulidad. Otra característica muy importante del testamento es que, como acto jurídico que es, puede ser utilizado para realizar asignaciones o puede ser utilizado para dejar algunas disposiciones. Explico. Una asignación es un legado. Entonces, se le puede a través del testamento otorgar, dejar una parte de los bienes a alguien y eso es una asignación. Lo que recibe el legatario es una asignación. Para eso sirve el testamento. Pero el testamento no solamente es para dejar asignaciones, porque puede realizar otro tipo de disposiciones. Por ejemplo, otorgar un testamento para desheredar a alguien. Otorgar un testamento para nombrar un albacea. Otorgar un testamento para decir que le está reconociendo una deuda a alguien. Entonces, no siempre es para dejar legados. ¿Quedará claro hasta ahí? Sí, señor. Profe, yo tengo una pregunta. Señor. ¿Me escuchan ahí? Disculpen. Sí, perdónenme, antes de que Ricardo pregunte, ¿ustedes me están escuchando bien? Sí, señor. Sí, señor. Vale. Y ahora sí, Ricardo, lo escuchamos. Gracias. Aquí está lloviendo demasiado fuerte. También la señal. La pregunta es la siguiente. De pronto suena muy boba, pero pues me disculpan los compañeros. ¿Qué pasa si hay dos adultos mayores que tienen un patrimonio X y resulta que cada uno hace un testamento a escondidas del otro de manera individual? Fallecen los dos porque de pronto ambos están en una condición de enfermedad terminal y ellos tienen una voluntad independiente y no se pusieron de acuerdo y fallecen. En ese momento comienza a tener vida ese testamento y si los dos están repartiendo el mismo patrimonio en diferentes direcciones, ¿qué prevalece? ¿Cómo actuaría la jurisdicción en este caso? Gracias, doctor. ¿Los dos adultos mayores de que usted habla son casados entre sí o son parejas? ¿Están unidos? Sí, son pareja y tienen una vida matrimonial de 40 años. Un caso especial no puede que sea muy común, pero vamos a vernos abocados a una situación como esa, como posibles abogados. Bueno, perfecto. Usted hace énfasis en que de pronto cada uno otorgue testamento y lo haga de manera reservada sin darle a conocer esa disposición al otro, ¿verdad? Eso es lo que usted está anticipando en el ejemplo. Sí, porque de pronto son adultos ya y salieron peleando y quieren arreglar, cada uno jala para su lado. Pues yo le comento que debería ser lo ideal. Es lo ideal, que cada uno disponga de los bienes en forma separada, independiente
y si lo quiere, ocultamente, privadamente. Y además ahí no se está disponiendo de lo mismo, porque es que acordémonos que cada uno tiene su 50%, y 50% es de este, y 50% es del otro, y ninguno puede disponer del porcentaje del otro. De manera que si estamos hablando de una sociedad conyugal y uno de ellos dispone, pues no puede disponer de lo que es de la sociedad conyugal, sino de lo que le pertenece dentro de la sociedad conyugal. No, entonces no está disponiendo sino de lo Profe, ¿se congeló la imagen o soy solo yo? A mí también me pasa lo mismo. Sí, está congelada. Ah, perfecto, gracias. ¿me están escuchando ahí? ¿Se fue la señal un momento? ¿Me escuchan? De Sí, profe, se quedó congelado. Sí, profe, toca que apague la cámara para que tenga mejor. Nos encanta ver. Voy a continuar así sin cámara, ¿me parece? Sí, doctor, por favor. Gracias. Bueno, vale. Ricardo, ¿le quedó claro? La verdad, doctor, es que está lloviendo muy fuerte por acá y la señal se fue y quedé como en la mitad del camino, discúlpenme. Se nos fue a todos la señal. Bueno, sí, los cónyuges, cada uno está realizando su testamento por separado, pues lo puede hacer y debería ser así. Cada uno, porque es que es un acto unilateral. Aquí no es de acuerdo de voluntades. Entonces uno dispone hasta donde puede disponer, que es el 50%. Entonces, si usted, Ricardo, por ejemplo, quiere disponer en un testamento, dejarle un bien a alguna persona, pues lo puede hacer, pero acuérdese, Ricardo, que lo suyo equivale al 50% si tiene sociedad conyugal, si tiene sociedad patrimonial. Entonces, en ningún caso las asignaciones chocan. Se puede disponer hasta donde la ley lo permite, hasta donde sean sus gananciales. Gracias, profesor. Profe, disculpe, una inquietud. ¿El tema de la albacea en el testamento lo vamos a tocar más adelante o...? Sí, claro. Ok, listo, bueno, gracias. Ya, eso lo vamos a ver, claro que sí. Un momento, por favor, que aquí tengo dificultades. Listo. ¿Ven esta otra imagen que habla de la reforma del Código Civil? Sí, señor. Bueno, con base en lo que anotamos hace un momento, cuando se hagan asignaciones, tengamos en cuenta estos artículos. Las asignaciones forzosas están en el artículo 1226. ¿Cuáles son esas asignaciones?
aquellas de las que no se puede disponer por parte del testador. Entonces, en el artículo 1226, que fue modificado por la ley 1934 del 2018, artículo 2, nos indica cuáles son las asignaciones forzosas. En el artículo 3 de la misma ley 1934 del 2018, se consagra quiénes son legitimarios. Esos legitimarios son a los que hay que respetar cuando se vaya a realizar o a otorgar un testamento. Los legitimarios son, de acuerdo al artículo 3 que ven ahí, los descendientes y los ascendientes. Y en el artículo 1242, que fue modificado por la misma ley 1934, en su artículo 4, se habla de cuál es o hasta dónde llega la libre disposición. Pues la libre disposición no es tan libre, porque hay que reservar, hay que respetar esos herederos que se llaman herederos forzosos, llamados también legitimarios. A ellos no se les puede desconocer su derecho. Las sustituciones. ¿En qué consisten las sustituciones? ¿Puede volver la imagen? Sí. Y otra preguntita, ¿esta clase queda grabada o no? Sonia la está grabando. Ok. Muchas gracias. Espérenme un minuto, por favor, un segundo y así. Bueno, continuamos. Veamos este submódulo que dice de las sustituciones. Como su nombre lo indica, al hablar de sustitución sucesoral, quiere decir que es un reemplazamiento, es una especie de representación que una persona hace a nombre de otro. Entonces, las sustituciones existen en materia sucesoral, pero solamente se pueden dar por testamento. Repito, la sustitución sucesoral solamente puede existir jurídicamente, es aplicable a través de un testamento. En forma breve, para tener una idea de lo que vamos a estudiar acá, consiste en que el testador realiza una asignación y en esa asignación determina quién es el destinatario de la asignación y en el mismo testamento establece que si este asignatario, siendo ya asignatario,
teniendo el derecho a la asignación, no acepta la asignación que se le hace, puede ser sustituido ese asignatario por otro asignatario nombrado por el mismo testador. Ejemplo, yo nombro a Javier como mi asignatario. Le dejo un legado a Javier. Pero acto seguido, en el mismo acto testamentario, manifiesto que si Javier no acepta, esa asignación se la trasladen a María. ¿Queda claro? Pero entonces puedo concluir de que las asignaciones son las únicas que pueden ir condicionadas, más no la participación o la participación a los herederos forzosos. Me explico. Tengo una hija y yo le digo, y resulta que la hija se casó con, o un hijo, bueno, cualquiera de los dos, tuvo o tiene su cónyuge, y resulta que se suele ver mucho, el cónyuge no es de mi agrado. Yo fallezco, ya hice el testamento, pero yo puedo condicionar a decirle, listo, yo le dejo una asignación a mi hija o hijo y lo condiciono en el tiempo. Le coloco una condición en el tiempo de que el hijo de ella o de él cumpla los 15 años. Esa asignación yo la puedo condicionar a través de un tiempo así como el que le estoy expresando. No, y claro, además usted tiene toda la libertad para condicionar una asignación. Usted puede acudir a cualquier modalidad de tiempo, de espacio, de condición, para decir, el asignatario, el que estoy señalando, va a recibir tanta suma de dinero, pero que la reciba únicamente cuando cumpla 25 años de edad. Esa, por ejemplo, es una condición que usted está colocando. No se le podría entregar antes, sino hasta cuando no hay obligación de entregarle antes, sino hasta cuando cumpla los 25 años de edad. Cosa que no puedo hacer con el tema de la herencia como tal, de esa participación, perdón, de esa herencia que sí no puedo, que no puedo salirme porque la ley ya me limita, ¿no? Claro, usted no puede disponer de ese 50% que le pertenece a sus herederos forzosos si los tiene. De lo otro es de lo que usted puede disponer y de lo otro es donde usted puede hacer sustituciones. Perfecto, listo. ¿Sí? Profe, o sea que el 50% se denominaría para legatarios y la otra para asignaciones. ¿O estoy confundido ahí en el tema? Un momentico. Otra vez, repítame. Dada la explicación ahora que le da Andrés, o sea que el 50% sería para legatarios y el 50% para asignaciones. ¿O es el mismo término? No, es que los legatarios son asignatarios. ¿Ese término sería un sinónimo? A ver, un momentico. Sí, Mario, usted tiene su patrimonio, todo lo que usted tiene en este momento es 100 pesos. Eso es lo suyo. Ese es su patrimonio. Y además tiene 2 hijos. Sí, sí. Si usted, en ese ejemplo, quiere dejarle algo a una fundación, a una tercera persona, a alguien por quien usted tenga el aprecio, tenga, digamos, una razón, un motivo para dejarle algo de sus bienes, que no sean sus hijos, pues usted no puede disponer sino de 50 pesos
porque los 50 pertenecen obligatoriamente, los otros 50 pertenecen obligatoriamente a sus hijos. Entonces, disponiendo usted de lo que puede disponer, que son los otros 50 son de sus hijos, lo otro es de libre disposición. Entonces usted dice, voy a dejarle eso a la Fundación Fundab. La Fundación Fundab sería legataria. Le está asignando eso a la fundación y la fundación es legataria porque es asignataria. Es lo que usted le está asignando a la fundación. Entiendo, profe, listo. ¿Quedó claro o no? Sí, sí, señor. Hay dos clases de sustitución. Una sustitución que se llama sustitución vulgar y otra que se llama sustitución fideicomisaria. La sustitución vulgar, la primera, es aquella que estoy explicando, donde uno dice, le voy a dejar 20 millones de pesos a Manuela, pero si Manuela no los quiere aceptar, entonces nombro como sustituta de Manuela a Lorena, para que ella reciba esos 20 millones de pesos. Entonces estamos de una persona sustituida y la otra que sería sustituta. O la reemplazante. Y la fideicomisaria, la sustitución fideicomisaria es aquella en donde existe la constitución de una propiedad fiduciaria y entonces el constituyente de la fiducia, o sea, el fideicomitente, el que hace la fiducia, nombra un fideicomisario o fideicomisaria. Recordemos que en la fiducia, el fideicomisario o fideicomisaria es el que finalmente va a quedar con la propiedad fiduciaria cuando ocurra una condición señalada por el fideicomitente. Ejemplo, yo constituyo un fideicomiso sobre esta casa y digo que esta casa se la entreguen a María Elena. ¿Y qué condición coloco? El día que yo muera. Esa es una propiedad fiduciaria y María Elena en principio pues es la destinataria. Pero ahí mismo estoy diciendo en la propiedad fiduciaria que si María Elena no va a recibir esa propiedad en esa propiedad fiduciaria, pues que entonces se la entreguen a Alberto ante la no aceptación de... Ustedes encuentran la sustitución fideicomisaria en el artículo 803 del Código Civil. Si alguien la tiene por ahí para que nos ayude con la lectura. 803. Bueno, aquí lo tengo. Dice, sí, lea, por favor. Sustitución fideicomisario, artículo 803. El constituyente puede dar al fideicomisario los sustitutos que quiera para el caso de que deje de existir antes de la restitución por fallecimiento u otra causa.
Estas sustituciones pueden ser de diferentes grados, sustituyéndose de una persona al fideicomisario nombrado en primer lugar, otra al primer sustituto, otra al segundo, etcétera. Eso quiere decir, gracias Andrés, eso quiere decir que uno puede nombrar sustitutos de manera indefinida. No hay un tope que le diga a uno la ley hasta cuántos sustitutos se pueden nombrar. Igual cuando vemos el tema de la fiducia, ¿cierto? Así es, correcto, así es. Ahora, pero se respetará el orden en cómo vaya a quedar dentro de la conformación del testamento. ¿Me explico? Es correcto. Primer orden es Pedro, segundo Carlos, tercero María. No va a dejar a Pedro, Carlos y María en un solo nivel. Perfecto. Pedro, Carlos y María, como usted los menciona, entonces el que esté mencionado de primero será primer sustituyente, primer grado. El que esté nombrado de segundo ocupa el segundo grado, el de tercero el tercer grado y así sucesivamente. Pero en el tema de este caso en particular, aquí no se necesita el testamento. Aquí es que no se requiere su testamento, pero puede ser por testamento, ¿sí? ¿No es que les saldría más costoso? Bueno, sí, puede ser que salga más costoso, pero jurídicamente es viable que una sustitución se haga por testamento o que se haga fideicomisariamente. Ok, gracias. Listo. Si el asignatario acepta la herencia, pues no habrá sustituyente de él. Entonces se dice, nombraré a Pedro y después de Pedro quedará como sustituyente de Pedro Alberto. Pero cuando Pedro acepte, pues no habrá sustitución. Aunque Pedro acepte y fallezca. Aceptada la asignación, aunque el asignatario fallezca, no hay sustitución. ¿Hay dudas? ¿Hay preguntas? No, sí, perdón. Si en el caso de la sustitución vulgar, el personaje tenía una condición y no la alcanzó a cumplir porque falleció. No habrá asignación. Okay. Ahí llega. No hay asignación y como no hay asignación, pues sí. nunca pudo aceptar o no aceptar porque falleció antes de que se diera la condición. Ok, listo. Sí, señor. Gracias. Correcto. ¿Alguien más iba a preguntar? En la sustitución puede haber, como dice acá, muchos a uno y uno a muchos. Empecemos por la primera. Sustitución.
Entonces aquí Carlos logra testamento dejando una asignación a Héctor. Héctor es en singular. Uno, es una sola persona. Pero cuando dice que si Héctor no acepta, entonces esa asignación le quedará a Juan, Luis y Jorge. Estamos hablando de que aquí hay muchos. Entonces, muchos sustituyen a uno. Muchos son Juan, Luis y Jorge, sustitutos, y el sustituido es Héctor. ¿Preguntas? Yo no tengo preguntas. Sí, dígame. No, yo no tengo preguntas. Bueno, entonces continúa. Entonces, ya les voy a decir el artículo. Un momento que lo tenía por aquí y se me perdió. Miremos el artículo 12.15. Perdón. 12.18. ¿Alguien tiene por ahí el código para mirar el artículo 12.18? 12.18. Se puede sustituir uno o muchos y muchos a uno. Se puede sustituir muchos a uno y uno a muchos. ¿Eso nos quedó claro así como está? Es artículo 12.18. 12.18, correcto, sí. Bueno, vale. Y uno a muchos, pues es al revés. Que se nombre como asignatarios a Juan, Luis y Jorge, y si ellos no aceptan, pues entonces que Héctor sea el sustituto. En ese caso, uno estaría sustituyendo a los otros. Muchos a uno, uno a muchos. Profe, ¿qué llega a suceder si cuando en el caso de la sustitución se deja, por ejemplo, ahí se dejó a Juan, Luis y Jorge como sustitutos y uno de ellos no acepta y los otros dos sí? Bueno, cuando se deja en conjunto esta asignación que tienen que aceptar Juan, Luis y Jorge, y en caso de que Luis no acepte, pues entonces es que los tres definitivamente no aceptaron. ¿Qué se ha entendido por parte de la jurisprudencia? Que es necesario que haya acción completa. Es decir, de los sustitutos, como en el caso que estoy mencionando, porque uno de ellos no acepta, pues entonces no hay sustitución de los muchos nombrados, no hay sustitución, no se entiende que lo hayan aceptado como lo mandó el testador.
¿El testador qué necesita? Que Juan, Luis y Jorge acepten. Otra cosa es que el testador diga que aunque nombra a estos 3 sustitutos, tiene que aclarar un testador, podrían ser asignatarios los que se acepten. Ya. De hecho, lo tienen que llevar sí o sí a que acepte el otro. Que acepten todos, correcto. Sí, claro. Bueno, aquí ya había dicho no hay sustitución aceptando el asignatario. La sustitución, ya lo dije, tiene que expresarse por grados. Entonces acá, aquí podríamos decir lo siguiente. Doctor, qué pena, Carolina está pidiendo ingreso, no ha podido. Carolina Miramos. Chávez. ¿Ya listos? ¿Me están escuchando ahí? Sí, señor. Sí, señor. Sí, profe. Sí, señor. Bueno, ahora, en caso de que estos no acepten, la asignación será para Hernando. Entonces, como lo que dice el código es que hay que expresar por grados, aquí habría No te preocupes, no. y eso evita que haya cualquier confusión. ¿Nos queda claro? Bueno, continuamos si no hay preguntas. No, señor, ninguno. El derecho de transmisión, dice el punto 6, el derecho de transmisión excluye al derecho de sustitución y el de sustitución excluye al de acrecimiento. Entonces, por favor, otra vez. El derecho de transmisión excluye al de sustitución y el de sustitución al de acrecimiento. Explico en esta gráfica. Tenemos aquí en su izquierda está el testador. ¿Qué ha dicho el testador en el momento de hacer las asignaciones? Que este inmueble se lo asigna a asignatario 1, asignatario 2 y asignatario 3. Es decir, tenemos 3 coasignatarios.
para ellos va a ser ese inmueble cuando él fallezca. Fallece el testador. Uno de los coasignatarios, o sea, el número 3, no aceptó. ¿Por qué no aceptó? Porque simplemente manifestó que no aceptaba, o porque teniendo el derecho falleció sin haber aceptado. Pero el mismo testador en el testamento ha dicho: si uno de los coasignatarios no acepta, entonces yo le nombro un sustituto. Luego, este coasignatario entraría a reemplazarlo. Este coasignatario entraría a reemplazar al asignatario número 3 que no aceptó. Hasta ahí estamos claros, ¿verdad? ¿O hay preguntas? Estoy claro, doctor. Bueno, pero ¿qué dice la premisa? Que el derecho de transmisión excluye al de sustitución. Luego, si no aceptando el coasignatario 3, aunque haya nombrado un sustituto, pero el testador dejó un heredero, el heredero viene a reclamar ese derecho del asignatario que no aceptó. O sea, primero está el hijo del testador que el sustituto que haya nombrado el testador. Por tanto, el derecho se transmite de este asignatario o coasignatario, se transmite es al heredero del testador. Entonces, cumpliendo lo que dice ahí el principio general, el derecho de transmisión, o sea, los derechos del testador que se transmiten o se deben transmitir en favor de su heredero, más entonces no recibirá nada el sustituto. ¿Puedo continuar? Sí, señor. Ahora, de existir entonces sustitución, es decir, no hay heredero, no hay transmisión de los derechos del testador al heredero, no hay. Entonces entraría ahí sí el sustituto a recibir lo que le correspondería al asignatario número 3. Por tanto, la sustitución eliminaría el acrecimiento. Porque de entrar este sustituto a reclamar lo que a él le correspondía y que no le pudo corresponder porque no aceptó, no acrecen los derechos del coasignatario 1 y el coasignatario 2. En cuanto a los legados, ¿qué pasa con las cosas indivisibles?
las cosas indivisibles son susceptibles de incorporarse en un testamento. Entonces lo que ocurre es que el testador era propietario en común y proindiviso de un bien, de una cosa que no se podía dividir, pero el testador tenía su derecho en esa cosa indivisible. Por ejemplo, el testador era copropietario de una vaca, de un buey. Pues obviamente que el buey dejaría de existir donde hiciéramos la división del buey, pero sin tener que acudir a esa repartición, porque son cosas no divisibles. Un buey no se puede dividir si lo que quiere es mantenerse como tal, según su naturaleza, pero el fallecido tenía una tercera parte en ese buey, puede perfectamente dejar como legado su tercera parte. No se requiere, por tanto, que las cosas del testador sean una unidad, que la unidad sea completa. No es necesario que la tenga, porque el testador puede legar la unidad, y si no la tiene, lo que tenga dentro de la unidad, que sería una fracción. Entonces el legatario recibirá de manera indivisible ese derecho como lo tenía el difunto, el causante. Legado sobre predios. Legado sobre predios. Voy a escribir aquí, que aquí hay algo importante. Entonces, si un testador ha dejado un legado sobre un terreno, es decir, sobre un predio, y luego de haber otorgado el testamento, el predio es construido, al legatario no le corresponde la edificación. ¿Por qué no le corresponde la edificación? Porque cuando hizo el testamento, la edificación no estaba. Entonces no se le puede entregar a ese destinatario legatario. Pero acá se rompe el principio general de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Piensen ustedes que estamos hablando del legado de un terreno. El propietario del terreno, eso lo vimos en el semestre anterior, el propietario de un terreno es propietario de lo que se construye en el terreno. Porque es que el dueño del terreno tiene derecho a los accesorios del terreno. Tiene derecho al sobresuelo. Todo lo que haya sobre el terreno es del dueño del terreno. Y entonces, ¿cómo así? ¿Y por qué aquí, si el legado del terreno
es para el legatario, pues lo lógico es que el legatario fuera dueño también de la construcción. Pero acá no. Muere el testador. Quedó hecho un edificio de 12 pisos sobre el terreno que le había dejado como legado al legatario. Entonces al legatario no le pueden entregar la edificación, no le pertenece. Acá entramos en una situación jurídica compleja. Porque ¿cómo hacemos para entregar solo el lote de terreno sin el edificio, si el edificio está sobre el mismo, construido? ¿Queda claro el planteamiento? Sí, profe, No, profe. pero tengo una duda. Sí, el planteamiento sí, sino que ¿qué hacemos con el edificio? A ver, mis preguntas de pronto son muy tontas, pero lo hago. Hay una norma que dice que el Estado es dueño del subsuelo y también es dueño del espacio electromagnético. Cuando usted construye una pared y un piso, 2, 3 pisos, está utilizando el espacio electromagnético, que no es de los particulares, sino es del Estado. Suena tonta la pregunta, pero no sé cómo es el tema, si es únicamente para la parte del sonido, para la parte de las comunicaciones, telecomunicaciones, no sé, pero pues me causa como curiosidad y por eso hago como el comentario de manera pues respetuosa con mis compañeros. No, pero es que quien tenga un terreno tiene derecho a construir sobre el terreno porque el terreno es suyo. Lo que pasa es que no puede construir sino hasta determinadas alturas, hasta donde la legislación se lo permita, hasta donde el plan de ordenamiento territorial de la respectiva región o sector se lo permita. Pero el dueño del terreno es dueño también de la altura del sobresuelo que corresponde a ese terreno. Y obviamente también es dueño de el subsuelo, porque entonces, ¿cómo haría para construir si no puede excavar para colocar los cimientos del edificio? Ahora hay que entender que si se llega a encontrar objetos preciosos, algún mineral dentro de ese subsuelo que es suyo, pues entonces ya entraremos a discutir porque pertenecerá al Estado. Pero hacia arriba uno puede construir, si es dueño del terreno, puede sembrar, tiene derecho a plantar, a sepultar allí las semillas para que crezcan hacia la superficie y hacia la altura de su suelo o terreno. Y no requiere permiso de nadie. Entonces aquí el tema es que el planteamiento lo hago de otra manera. Lo que sabemos es que un edificio, el dueño de un edificio, pues seguramente es dueño también del terreno sobre el cual se construyó el edificio. Porque ¿cómo hace uno para construir un terreno ¿cómo hace para construir un edificio sin terreno? O sin un apoyo. ¿Cómo construyo un edificio de 12 pisos que no sea sobre un terreno? Por lo menos hasta ahora es posible que más adelante llegue a ocurrir, pero por ahora se necesita de dónde va a sostenerse la construcción. La pregunta es la siguiente: como el terreno
y la construcción forman una sola unidad, ustedes saben que no hay sino un número de matrícula para el terreno y su construcción, a no ser que sea propiedad horizontal. ¿Cómo hacemos para separar el terreno de lo que está construido sobre el terreno? Si aquí la ley dice que si se le ha dejado un terreno a un legatario, pues él no es dueño sino del terreno, más no de lo que está construido. Yo no sé si ahora sí quedó un poco más claro el tema. Sí, pero quiere decir que, o sea, en mi modo de entender, le deja y no le deja. Porque pues le deja el terreno, pero no puede... Le deja un problema. Es casi que un problema, sí señor, salvo que los edificios también quieran vender y le den una participación del terreno. Le deja severo problema, sí. Le deja un problema jurídico tanto al legatario como a los herederos. Sí, señor. Porque se entiende entonces que si la edificación, lo que construyó posteriormente al otorgamiento del testamento, no le pertenece al legatario, pues le tiene que pertenecer a los herederos. Entonces, en este caso, habría que adelantar lo que se llama un proceso divisorio para dividir una cosa de la otra. Y es que, pues seguimos en las mismas. Materialmente no se puede dividir. Entonces, ante esa dificultad, porque es algo indivisible, dividir el edificio del predio, lo que el juez seguramente va entonces a realizar es la venta del todo. Y cuando se haga la venta del todo, predio y edificación, tendrá que darse una valoración al terreno y una valoración a la edificación para entregarle a cada quien dinerariamente lo que le pueda pertenecer. Esa es la solución, no hay otra. Buenas noches, profesor. ¿Aló? Buenas noches. Buenas noches. Creía que también las dos partes pues, pueden ponerse de acuerdo, el uno le vende al otro, también sería otra. Sí, que el uno le venda al otro, pero pues todos sabemos que hay veces eso no funciona. El acuerdo de voluntades a veces no funciona. Entonces, al no existir el acuerdo de voluntades, pues entonces tendremos que llevar eso a un litigio. Y en el litigio eso es lo que va a pasar. Claro, el juez va a hacer un ofrecimiento a las dos partes para ver cuál está en disposición de adquirir el derecho del otro. Y si no existe, no hay esa posibilidad, entonces pues llegamos a la venta. Continúa. Cláusula de no enajenación. Esto es para explicar que el testador en ningún momento puede colocar como condición que le deja un legado a alguien con la condición de que quien reciba el legado no lo pueda enajenar. Si no le está con la enajenación, no le está causando perjuicios a otra persona, pues puede enajenar porque es que es su propiedad. Ejemplo, yo le dejo una casa a María y muero. Pues María queda como dueña de la casa cuando hagan la sucesión, le hagan la hijuela y ella quedó como dueña de la casa. ¿Y qué pasa? Pues ella como dueña puede vender, puede arrendar, puede disponer, puede hipotecar, porque es la nueva dueña.
¿Cómo lo adquirió? Por sucesión. Entonces, el testador podría o pudo haber dicho en el testamento que le deja a María, pero para que María se quede con la casa y que le queda prohibido venderla. Esa prohibición se tiene como no escrita, como si fuera letra muerta, por lo que por encima de la voluntad del testador está la ley. Y la ley dice que quien sea dueño, quien sea propietario, puede disponer libremente de su propiedad. Profe, esa, ¿se tiene como qué? ¿Como letra muerta y como qué dijo el doctor? Como letra muerta y como cláusula no escrita dentro de del legado. Profe. Como si no la hubiera escrito. Hay que respetar lo que diga la ley. Y la ley dice que sí, que el dueño puede enajenar cuando quiera. Es decir, sí puede enajenar. Es inválida la cláusula del testamento. Sí puede enajenar, claro que sí. Ok, gracias. Cargas sobre el bien. Si el bien que se deja en el testamento tiene una carga jurídica, por ejemplo, una hipoteca, el legatario recibirá el bien con la carga. Es decir, no por el hecho de que se lo vayan a entregar a través de una sucesión, pues ya le van a entregar limpio, barrido, el bien. No, el bien lo recibe tal cual. Si el fallecido dejó una casa hipotecada y ese es el legado, pues el señor legatario tendrá que soportar que en su casa hay una hipoteca y punto. Está en su derecho, si quiere, de repudiar el legado. Que lo va a repudiar que porque es que tiene una hipoteca. Perfectamente lo puede hacer. Pero si va a aceptar el legado, lo tiene que aceptar como se encuentre, tal cual, con las mismas calidades y vicios. Cosas fungibles. Las cosas fungibles son susceptibles de enajenación también. Perdón, de testamento dentro de la sucesión. Una cosa fungible puede quedar incorporada en un testamento. ¿Y qué es una cosa fungible? Pues es aquella en donde una cosa puede ser reemplazada por otra. Entonces, perfectamente se le puede dejar al legatario una tonelada de trigo que se encuentra en determinado lugar, pero si la tonelada de trigo ya no está ahí, pues se le puede entregar una tonelada de diferente grano, pero que sea tonelada. Es decir, no tiene que ser necesariamente la determinada, sino que se pueda reemplazar por otra. Estoy terminando con esto ya la explicación y dejamos ahí para continuar entonces el sábado de la próxima semana. Les agradezco a todos. Listo, profe, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy formal. Buenas noches para todos. Muchas gracias, buenas noches. Muchas Compañero, entonces seguimos en clase de procesal. De procesal, sí, señor, por el Q10, por Q10. Por el Q10. Muchas gracias. Vale, gracias, doctor. Buenas noches para todos. Gracias. Que tengas buena noche, profe, gracias. Hasta luego. Gracias, buenas noches.